Me llamo Elena, y te contaré cómo una amiga imaginaria de mi hija nos hizo pasar los momentos más terribles. Nunca olvidaré aquel día que cambió nuestras vidas para siempre. Todo comenzó como una jornada típica en familia. Mi esposo conducía, íbamos de vacaciones, mi pequeña Sofía iba en su asiento. Ella iba charlando animadamente con su amiga imaginaria, Clara. Siempre había creído que los niños y sus amigos invisibles eran parte de su creatividad, así que nunca le di mucha importancia. Pero esa tarde, mientras nos alejábamos de casa, la conversación de Sofía con Clara se tornó tensa, casi como si estuvieran discutiendo. Sofía insistía, con una seriedad poco común para su edad, que Clara no podía alejarse más de la casa, rogándonos que volviéramos. Intenté tomarlo a la ligera, pero algo en la insistencia de mi hija me inquietó. Decidí distraernos tomando algunas fotos. Al revisar un selfie que nos habíamos tomado, mi corazón se detuvo. Junto a Sofía, apenas perceptible en la imagen, había una sombra oscura con lo que parecían ser dos pequeños ojos rojos, mirando directamente hacia la cámara. No había nada allí cuando tomé la foto, estoy segura de ello. Mientras intentaba procesar lo que veía, Sofía, con lágrimas en los ojos, gritó que debíamos detener el coche, que Clara había desaparecido. En ese momento, supe que algo estaba profundamente mal, pero estábamos en una autopista, y no había manera fácil de detenernos. El resto del viaje estuvo marcado por un silencio tenso, roto solo por los sollozos de Sofía. Fue entonces cuando comencé a preguntarme si Clara era realmente solo una amiga imaginaria. La inquietud que se había apoderado de mí durante el viaje se transformó en una sensación de inminente oscuridad al regresar a casa. Sofía, quien había estado notablemente tranquila desde que Clara desapareció, de repente reanudó sus conversaciones con su invisible compañera, como si nada hubiera ocurrido. Observaba a mi hija hablar, reír y a veces discutir con el vacío a su lado, y no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Cada risa sin eco, cada mirada dirigida a un rincón vacío de la habitación, me hacía cuestionar la naturaleza de la amistad de Sofía con Clara. ¿Era posible que Clara fuera algo más que el producto de la imaginación de una niña? Decidí buscar respuestas, comenzando por los vecinos, quienes podrían saber más sobre la historia de nuestra casa. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín, entablé conversación con una vecina que había vivido en la zona durante años. Lo que me reveló heló la sangre en mis venas. Años atrás, la hija de los anteriores inquilinos había sufrido un trágico accidente en nuestra casa. La niña, según contaban, era de la misma edad que Sofía cuando el infortunio le arrebató la vida. A medida que escuchaba, una horrible sospecha comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si la amiga de Sofía era el espíritu de esa pobre niña, aferrándose a su única conexión con el mundo que había dejado atrás? Noche tras noche, me encontraba despierta, contemplando la oscuridad, preguntándome qué debíamos hacer. Mi esposo, inicialmente escéptico, comenzó a compartir mis preocupaciones después de presenciar él mismo algunos episodios inquietantes. Las luces parpadeaban sin razón, y Sofía a veces se despertaba llorando, hablando de una niña que quería jugar con ella en la oscuridad. La decisión fue difícil, pero necesaria. Era evidente que debíamos irnos. En busca de un nuevo comienzo, empacamos nuestras vidas y nos mudamos a un departamento en otra ciudad, esperando dejar atrás los sombríos eventos y, con suerte, a Clara. Pero en lo profundo de mi corazón, temía que algunos lazos, especialmente aquellos forjados en el reino de lo inexplicable, no fueran tan fáciles de romper. El traslado a una nueva ciudad se suponía que marcaría el comienzo de un capítulo más tranquilo en nuestras vidas, pero la sombra de Clara se cernía sobre nosotros con una presencia casi tangible. Sofía parecía haber olvidado a su amiga del más allá, inmersa en la excitación que traía nuestro nuevo hogar y la promesa de hacer nuevos amigos. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que los ojos invisibles nos vigilaban desde las esquinas más oscuras de nuestra nueva residencia. A pesar de la ausencia de menciones a Clara, eventos inexplicables comenzaron a manifestarse. Objetos que se movían por su cuenta, susurros apenas perceptibles en la noche, y lo más inquietante, el ocasional destello de una figura sombría en el rabillo del ojo que desaparecía cuando intentabas mirar directamente. Mi preocupación se transformó en una convicción firme.
de que el espíritu de Clara nos había seguido a nuestro nuevo hogar, negándose a ser dejado atrás o, tal vez, incapaz de desvincularse de Sofía. No estaba segura de cómo abordar el asunto. Después de todo, ¿cómo se explica racionalmente que un espíritu atormentado te siga a través de las ciudades? Fue entonces cuando decidí que debíamos buscar ayuda. No estábamos lidiando con simples travesuras infantiles o coincidencias. Estábamos atrapados en una situación que desafiaba toda lógica y comprensión. La determinación de proteger a mi familia de las garras de este persistente enigma me llevó a la puerta de expertos en lo paranormal, con la esperanza de encontrar respuestas y, con suerte, una solución. La noche que decidimos enfrentar la situación y ayudar a Clara a encontrar la paz fue inolvidable. Con las luces tenues y el aire cargado de una mezcla de esperanza y nerviosismo, iniciamos el ritual guiado por los investigadores. Sofía, con una valentía que superaba su corta edad, tomó mi mano, susurrando palabras de despedida a su amiga invisible. A medida que pronunciábamos las palabras cuidadosamente escogidas, una brisa fría llenó la habitación y los velas parpadearon como si estuvieran al borde de extinguirse. En ese momento, una sensación de calma nos envolvió, como si una pesada carga fuera levantada de nuestros hombros. La figura sombría que había vislumbrado en ocasiones anteriores se hizo brevemente visible, una niña con una mirada de agradecimiento y alivio, antes de desvanecerse en el aire, dejando atrás una tranquila serenidad. Al día siguiente, el ambiente en nuestra casa se sentía notablemente más ligero, como si un velo oscuro hubiera sido finalmente levantado. Sofía jugaba y reía con la despreocupación de la infancia, libre de la sombra que la había acompañado durante tanto tiempo. Aunque nunca olvidaríamos a Clara ni la extraordinaria cadena de eventos que nos unió a ella, sentíamos una profunda gratitud por haber podido ayudarla a encontrar su camino hacia la paz. Este episodio de nuestras vidas, tan lleno de miedo y asombro, nos dejó con una comprensión más profunda de los lazos que unen este mundo con el siguiente, y el poder del amor y la resolución para trascender incluso las barreras más insondables. Hace varios años conocí a Elliot. Yo soy amigo de sus padres. Un día, Elliot presentó a sus padres a un nuevo amigo, Max, aunque para ellos este amigo era diferente. Era invisible, intangible, pero muy real en la mente de Elliot. Al principio, lo consideraron una parte encantadora de la fantasía infantil, una muestra de la creatividad de su hijo que florecía en el ambiente antiguo y misterioso de su hogar. Sin embargo, con el tiempo, la relación de Elliot con Max comenzó a preocupar a sus padres. Las conversaciones unilaterales se hacían más profundas, los juegos más intensos y la conexión entre Elliot y su amigo invisible parecía trascender los límites de una simple amistad imaginaria. La casa, con sus secretos y ecos del pasado, observaba en silencio cómo se desarrollaba esta inusual amistad, presagiando los misteriosos eventos que estaban por desvelarse. Una noche, el silencio que solía reinar en la antigua casa fue interrumpido por el sonido de risas infantiles que resonaban a través de los pasillos oscuros. Los padres de Elliot, despertados por el inusual alboroto, se levantaron preocupados, preguntándose la fuente de tal jolgorio a esas horas. Con cautela, se dirigieron hacia la habitación de Elliot, medio esperando encontrarlo dormido y descubriendo, en cambio, que su hijo estaba plenamente despierto, sentado en su cama con los ojos brillantes de emoción. ¿Con quién estás hablando, Elliot?, preguntó su madre, su voz teñida de una mezcla de confusión y preocupación. Estoy jugando con Max, respondió Elliot con una sonrisa, señalando al vacío a su lado, como si presentara a su amigo invisible. Sus padres intercambiaron miradas inquietas, preguntándose si deberían estar aliviados por la inocencia de la imaginación de su hijo o preocupados por su intensidad. Desde esa noche, la casa pareció cobrar vida propia con incidentes inexplicables que se sucedían uno tras otro. Juguetes que parecían moverse por su cuenta, puertas que se cerraban con un golpe sin que hubiera corriente de aire y susurros apenas perceptibles que se deslizaban por las paredes como sombras. Elliot, inmutable, continuaba sus diálogos con Max, ajeno a la creciente ansiedad de sus padres, quienes no podían sacudirse la sensación de que algo más profundo y misterioso estaba sucediendo bajo la superficie de estos juegos infantiles.
La curiosidad y la valentía son rasgos que a menudo van de la mano en los niños, y Elliot no era la excepción. A pesar de las advertencias de sus padres y los rumores que susurraban las viejas paredes de su hogar, Elliot sentía una fascinación particular por el sótano. Era un lugar que rara vez visitaban, envuelto en sombras y secretos. Y ahora, según Elliot, Max insistía en que era el escenario perfecto para su próximo juego. Max dice que el sótano es mágico, que allí podemos encontrar puertas a mundos que nunca hemos visto, explicó Elliot una tarde, sus ojos centelleantes con la promesa de aventuras desconocidas. Sus padres, sin embargo, no compartían su entusiasmo. El sótano siempre les había parecido un lugar lúgubre, un remanente del pasado que preferían mantener cerrado y fuera de los límites de la imaginación fértil de su hijo. Pero la determinación de Elliot, alimentada por las historias de Max, era difícil de disuadir. Una noche, armado con la inocente osadía que solo los niños poseen, decidió emprender la aventura por su cuenta. Después de asegurarse de que sus padres dormían, se deslizó fuera de su cama, tomó una linterna y con el corazón palpitante de emoción y un leve temor, se dirigió hacia el sótano. Lo que no sabía era que esta decisión lo llevaría a una experiencia que marcaría un antes y un después en su vida y en la de su familia. La puerta del sótano chilló al abrirse, como si protestara por la intrusión en su dominio olvidado. Elliot, con su linterna temblorosa en una mano, se adentró en la penumbra, guiado por la promesa de Max de un juego sin igual. Las sombras danzaban a su alrededor, cobrando formas extrañas que parecían seguir sus movimientos. «Vamos a jugar a las escondidas», había dicho Max. «Será el mejor juego que hayas jugado». Y así, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Elliot aceptó el reto, sin saber que este juego trascendería los límites de la imaginación y el mero entretenimiento infantil. La atmósfera en el sótano era diferente, más fría, más densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de secretos antiguos y susurros silenciados. Elliot comenzó a contar, apoyando su frente contra la fría pared de piedra, mientras Max se escondía. 1, 2, 3. Su voz resonaba en el espacio confinado, cada número aumentando la tensión y la expectación. Al llegar a 10, giró para enfrentar el sótano en su totalidad, su linterna cortando a través de la oscuridad, buscando a su amigo invisible en el juego más real que jamás había jugado. Pero a medida que pasaban los minutos, el entusiasmo de Elliot se transformó en inquietud. Max no respondía a sus llamados y los rincones del sótano parecían esconder sombras más oscuras de lo habitual. Una brisa helada rozó su piel y los susurros ininteligibles se intensificaron, como si el sótano cobrara vida, susurrando secretos antiguos en un idioma olvidado. La línea entre el juego y algo más siniestro se desvanecía, y Elliot comenzó a darse cuenta de que quizás había algo más en el sótano, algo que había estado esperando, oculto en la oscuridad, mucho antes de que Max lo invitara a jugar. El grito desgarrador de Elliot rompió la tranquilidad de la noche, como un presagio de desastre. Con el corazón en un puño, se precipitaron hacia el sótano, enfrentándose a una puerta que, de alguna manera, se resistía a ceder ante sus intentos frenéticos por abrirla. La desesperación se mezclaba con el miedo. Cada segundo sin acceso a su hijo aumentaba la angustia que les oprimía el pecho. Finalmente, con un último empuje nacido de la pura determinación y el pánico, la puerta cedió, revelando el sótano bañado en sombras, donde encontraron a Elliot acurrucado en un rincón, su cuerpo temblando y su rostro pálido reflejando un terror profundo. Las palabras se atropellaban en su boca, intentando explicar el juego de escondidas que se había convertido en una pesadilla, donde las sombras se movían con vida propia y las temperaturas caían a mínimos gélidos, alejados de la simple lógica. El alivio de tenerlo a salvo en sus brazos no borraba las preguntas que se agolpaban en sus mentes. ¿Qué había sucedido realmente en el sótano? ¿Cómo un juego inocente se había transformado en una experiencia tan aterradora? Mientras Elliot se aferraba a ellos, murmurando sobre su amigo invisible y las sombras que se movían, sus padres no podían evitar sentir que algo había cambiado.
La casa, con sus secretos y su historia, parecía haber revelado solo una fracción de lo que escondía en sus profundidades. La vida en la casa nunca volvió a ser la misma después de aquella noche en el sótano. La familia de Elliot, marcada por la experiencia, decidió finalmente dejar atrás la morada que había sido testigo de tantos momentos felices y otros inquietantes. Si les pareció interesante este relato, acá les dejo un relato más para que lo disfruten.